Hola, Dios les bendiga. Mari Goiti aquí con un poco de la palabra de Dios nuevamente, y hoy quiero que hablemos un poco sobre el perdón, algo que es muy importante y podemos ver a la luz de la palabra de Dios por qué es tan importante el perdón en nosotros, que nosotros practiquemos este acto de misericordia y gracia. A veces nos parece difícil seguir al Señor Jesucristo cuando no lo es, cuando nosotros tenemos un corazón y una mente renovada que solamente lo quiere agradar a Él, no es tan difícil. Pero a veces nos parece así porque a veces se presentan situaciones donde vamos a tener que hacer cosas que no sentimos hacer, pero que cuando nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, que sea su voluntad en mí, no la mía, y que el Señor me dice, esto es lo que a mí me agrada, y tú no quieres hacerlo, no sientes hacerlo, no te nace hacerlo, pero si Él es tu Señor, debes hacerlo para agradarlo a Él y obedecerlo. Y una de esas cosas es el perdón. Así que por eso, la importancia de los que decimos que le hemos rendido nuestra vida al Señor, que le hemos rendido todo lo que somos, que le decimos a Dios, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mí y no la mía. Estas palabras nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando las decimos, porque es como hemos hablado antes, a veces decimos muchas cosas con nuestra boca, pero en nuestro corazón o en nuestra mente nos imaginamos que es otra cosa totalmente diferente. Nosotros decirle al Señor que le rendimos nuestra vida, que su voluntad se haga en nosotros como Él quiera y no lo que nosotros queremos. Por eso Él es nuestro Señor, porque nos rendimos ante Él, porque es su voluntad en mí y no la mía. Yo muchas veces, si yo le he rendido mi vida al Señor, yo voy a querer hacer cosas y actuar de maneras que no están bien, que no están bien ante los ojos de Dios, y que Dios ya me ha dicho, esto no me gusta y no lo debes de hacer así y lo tienes que hacer así. Entonces, si Él es el Señor de mi vida, si verdaderamente yo le he rendido mi vida, entonces yo lo voy a obedecer. Y el perdón es una de las cosas que a veces a muchos de nosotros nos cuesta dárselo a ciertas personas, porque muchas personas nos han lastimado, nos han herido, nos han hecho cosas muy dolorosas. Créanme que yo sé de lo que les estoy hablando. O sea, todos nos han pasado malas experiencias. A mí en mi niñez, en mi infancia, me pasaron muchas cosas de gente que me llegó a lastimar en muchas maneras. En mi adolescencia, y ese rencor que se guarda ahí es muy feo, nos envenena y nos hace daño y nos hace nomás estar pensando cosas y sentir corajes y sentir resentimientos. Pero yo quiero hablarte cómo el Señor, cómo Dios nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos malos, nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, estamos fallándole constantemente con malos pensamientos, con malas actitudes, con malos sentimientos. Él en su sabiduría, Él sabía que nosotros somos malos. Él sabía aún así que nosotros sentimos cosas que a Él no le agraden, y aún así Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Jesucristo murió por nosotros sabiendo cómo somos, sabiendo que muchos lo iban a rechazar, sabiendo que Él iba a llamar a algunas personas y no lo iban a escuchar y lo iban a ignorar y iban a seguir con su vida, y el Señor es tan fiel que sigue llamando, y que esa persona tal vez después de 10 veces que le llamara iba a voltear a ver al Señor Jesucristo, pero 9 veces lo iba a ignorar. Aún así Jesucristo dio su vida por esa persona, aún así Dios le muestra, misericordia a las personas que lo han rechazado antes, pero Él sigue fiel buscándonos. Entonces, si nosotros hemos recibido tan gran misericordia y gracia, algo que no merecíamos, pero el Señor nos lo ha dado, cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida, Él nos llena, hemos recibido su gracia y su misericordia, y nosotros debemos de dar esa gracia y esa misericordia también a los demás. Así que vamos a ver a la luz de la palabra. Ni siquiera se necesita mucha explicación lo que esta parábola que el Señor Jesucristo les compartía aquí a estas personas.
Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Está muy bonita y es muy clara, así que yo te pido que tengas tu corazón abierto y dispuesto a escuchar y recibir palabra de Dios, porque Él es el que habla a través de aquí y no yo. Y la palabra de Dios dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces era un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos, con sus empleados, y este empleado le debía, dice la palabra de Dios, que le debía 10,000 talentos. Entonces este empleado no le podía pagar al rey, y el rey dijo: entonces vas a vender tu esposa, tus hijos, todo lo que tienes para que puedas pagarme. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Quiere decir que este siervo, al ver que no podía pagarle, se humilló, o sea, le pidió misericordia, le pidió: por favor, dame la oportunidad, no tengo cómo pagarte, tenme paciencia, y yo te voy a pagar todo lo que te debo. Entonces la parábola sigue diciendo: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey lo miró humillado, sufriendo porque no tenía cómo pagarle, y el rey fue movido a misericordia porque este hombre estaba ahí humillado, sintiéndose mal de que no le podía pagar, y le perdonó la deuda y lo dejó ir. Entonces la parábola nos sigue diciendo: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea que se encontró a otro empleado como él que le debía 100 denarios. Este siervo que había sido perdonado le debía al rey 10,000 talentos, una cantidad muy grande. Su consiervo, su otro compañero a él, le debía 100 denarios, era una cantidad más pequeña. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. O sea que este compañero de este hombre, igual así como este hombre le estaba pidiendo misericordia al rey, su compañero le estaba pidiendo misericordia a él. Tenme paciencia y yo te voy a pagar todo lo que te debo, pero tenme paciencia porque ahorita no puedo. Y este hombre que acababa de ser perdonado no quiso perdonar a su otro compañero, no quiso darle la oportunidad de perdonarle la deuda. Entonces lo mandó a la cárcel. La parábola sigue diciendo en el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, el rey otra vez le mandó llamar, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, este versículo último, el 35, es la clave de toda la historia. Podemos ver cómo el rey, el Señor, se molestó porque dijo: si yo tuve misericordia y te perdoné esa deuda tan grande, tú no podías mostrar misericordia con tu compañero y perdonarle también esa deuda. Entonces el rey se enojó y enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Entonces, este es muy importante, oigan, esto es muy claro, no necesita ni explicación. Esta historia representa eso, el perdón, como el Rey es nuestro Dios. Él nos perdona todos los días, Él nos perdona. Pónganse a pensar por un momento todas las cosas que ustedes han hecho, todas las cosas que han pensado, que han sentido, que alguna vez han hecho y que saben que no han sido correctas. Y que cuando nosotros, la palabra de Dios nos dice el Señor que cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón de corazón, Él nos perdona. Si nosotros verdaderamente hemos creído en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, hemos de sentir este arrepentimiento de todo lo malo que hemos hecho, de todo lo malo que hay en nosotros y que sigue habiendo, porque la salvación que Cristo nos ofrece no es porque somos buenos, no es porque cómo nos portamos, no es porque hago cosas buenas, sino simplemente esa salvación y perdón de pecados se nos entrega por lo que Cristo hizo en la cruz. Toda la gloria y la honra es para Él. Él hizo ese sacrificio en la cruz para perdonarnos, para darnos gracia y misericordia, para darnos algo que no merecíamos. Entonces, esa misma misericordia que Él nos da, quiere que nosotros la demos a los demás. Y si yo digo que Jesucristo vive en mí y que ahora yo he creído en Él y que ahora Él es mi Señor, entonces yo me voy a someter a su obediencia. Y muchas veces yo voy a tener que hacer cosas. Por eso nuestra relación con el Señor no depende de emociones, no depende de sentimientos, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos se mueven. Un día amanecemos bien, un día amanecemos mal. Imagínense qué tipo de relación sería. Nuestra relación con el Señor Jesucristo es una relación de tomar la decisión. Señor, yo quiero servirle. Yo quiero rendirle mi vida. Perdóneme, reconozco que he hecho mal, que he hecho cosas malas. Perdóneme, aquí está mi vida, que sea su voluntad en mí. Y si su voluntad es en mí, entonces quiere decir yo tengo que hacer lo que Él me dice que haga. Y en esto es clarísimo que Él me está diciendo que debo perdonar a aquellos que me deben cosas, que debo perdonar así como Él me ha perdonado a mí. Les voy a leer este versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 6, y refiere a lo que les estoy diciendo. La palabra de Dios dice: el que dice que permanece en Él, hablando de Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Entonces, si decimos que Él permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, debemos ser como Él fue. Nosotros a veces quisiéramos vengarnos y decimos muchas cosas, pero la palabra de Dios también nos enseña que la venganza no nos pertenece a nosotros, la venganza le pertenece a Dios. Entonces, la palabra de Dios en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos dice: no os venguéis nosotros mismos, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la palabra de Dios, oigan, es muy clara, es muy hermosa. Él quiere que esa misericordia que hemos recibido nosotros también la demos. Es claro que Él está diciendo que el que no perdona, Dios tampoco lo perdonará. El rencor, el resentimiento, solamente son un veneno que nos hacen daño a nosotros mismos, haciéndonos sentir cosas horribles, recuerdos, reviviendo ese mismo recuerdo que ya pasó. Dios se va a encargar, como dice su palabra: mía es la venganza. Él se va a encargar de las cosas, nosotros debemos cumplir. Jesucristo pidió perdón al Padre por los que lo estaban crucificando y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él aún ahí en la cruz, desangrándose, débil, herido, sufriendo, aún así Él estaba dando esa misericordia tan grande que Él tiene para con todos nosotros. Entonces, en este pequeño mensaje yo te quiero animar a que perdones, a que si hay algo que tú estás reteniendo en tu corazón en contra de alguna persona, sea de hace corto tiempo, de hace mucho tiempo, si tú sientes que tú no puedes perdonar, créeme, yo sé lo que se siente, créeme, yo sé lo que te estoy diciendo, yo he sentido eso aquí
antes de tener una relación con el Señor Jesucristo. Pero cuando tú verdaderamente quieres perdonar y agradar al Señor, te pones en oración y le dices sinceramente, porque el Señor no se asusta. Él conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nosotros a veces pensamos que por no decírselo al Señor en oración, Él no va a saber, Él lo sabe todo. Y al contrario, Él lo que quiere es sinceridad de nuestra parte. Señor, tengo este odio, tengo este rencor. Yo siento que no puedo perdonar, que no quiero ni ver a esta persona, pero sé que esto a usted no le agrada, sé que esto me impide a mí tener una relación con usted. Entonces yo le pido en el nombre de Jesús que me ayude, que me quite esos sentimientos, que los remueva, porque yo quiero agradarlo a usted. Sé que usted se encargará de pedir cuentas a su debido momento y dejarle ese problema, ese rencor, esos sentimientos a Él en sus manos. Y si tú se lo pides de corazón, Él te los va a quitar, Él lo va a remover, porque eso es lo que Él quiere, esos sentimientos de agradarlo a Él le agradan y Él te va a ayudar. Porque yo te quiero animar a eso este día, que medites, a que le agrades al Señor. Vale la pena, el perdón de Dios vale la pena, la misericordia de Dios que hemos recibido, compartirla y darla a los demás. Todo esperando agradar a nuestro Dios, y Él verdaderamente es el dueño y Señor de nuestras vidas. Bueno, pues yo te quiero animar a eso en este día. Espero que te quedes pensando y meditando en esta pequeña historia que el Señor Jesucristo nos compartió en su palabra, para hacernos entender la importancia del perdón. Si estamos en Él, debemos de andar como Él anduvo, debemos de amar como Él amó, debemos perdonar como Él perdona, debemos de tratar de seguir e imitar su comportamiento y sus pasos. Así que espero que sea de bendición para tu vida este corto mensaje. Con mucho cariño te lo digo, yo lo he experimentado, es medicina para tu alma. Te vas a sentir mejor, y lo más hermoso es que es para la gloria de Dios y para agradarlo a Él y solamente a Él y a nadie más. Y eso te va a ayudar a tener una mejor relación con Dios y a tener un corazón más limpio y dedicado para Él. Obviamente porque Él nos lo limpia y Él nos quita esos sentimientos tan feos. Así que Dios te bendiga. No olvides que Cristo te ama. Bye bye.